Una vez más aquí en Dharma News. Hoy es un gran placer y estoy emocionada porque vamos a hacer un encuentro con Jorge Lomar durante muchísimos años. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge ha sido uno de mis acompañantes, él no lo sabe, pero a través de sus vídeos, de sus pláticas, de sus libros, he podido de alguna manera trabajar el perdón. Jorge es el creador de la Escuela del Perdón y ha sido para muchos y muchos seres un encuentro con su verdadera naturaleza y un deshacimiento de este sistema que nos tiene un poco atrapados el ego. Jorge Lomar, también el curso de milagros ha sido uno de sus herramientas, vamos a ponerlo así, porque este es un libro que estudia perfectamente el ego, que hace un discernimiento profundo sobre el ego, la disociación que hay con esta mente separada y con la mente del amor, y a través de este camino también es un libro que de alguna forma nos conduce a el camino de encuentro con nuestro ser, el camino de encuentro con la voz del silencio. Es por esto que Jorge esté aquí, es un gran agasajo para Dharma News. Nuestro encuentro de hoy es hablar de la vida con los maestros y parece un poco loco hablar de esto porque el verdadero maestro es el maestro interno, no está en la forma, sino está en el silencio, está en la voz del Espíritu Santo, en la voz del perdón, en la voz de no creas nada de lo que piensas porque es falso. Y es esta voz quien te recuerda efectivamente cuál es nuestra verdadera naturaleza, quiénes verdaderamente somos. Entonces, dado esto, bueno, yo estoy así henchida de amor. Cuando vi a Jorge dije, wow, Jorge, qué alegría. Y te doy las gracias por este encuentro. Y bueno, podríamos empezar explicando un poquito eso, tu trabajo con el curso, si quieres, o cuál fue el momento en que tú decidiste empezar la práctica espiritual y de qué manera ocurrió. Hola, Virami, muchas gracias por invitarme. Vamos a ver, de una forma o de otra, yo andaba como loco intentando buscar el amor. Y en mi confusión profunda lo buscaba, pues yo qué sé, en los extraterrestres, en la ciencia, en el espiritismo, en los fenómenos paranormales, en lo inexplicable, en la valentía intentando vencer a los miedos, y un día simplemente, y todo esto era porque en realidad yo me declaraba ateo, profundamente ateo. Luego, más tarde, con el tiempo, ahora ya un poquito, cuando yo contemplo el pasado, veo qué profundo es el escepticismo y la negación del ser, la negación de lo divino en nosotros, la negación de lo sagrado en todo lo que vemos. Y qué lógica tiene para poder vivir la consciencia egoica esa negación, ¿no? ¿Cómo corresponde para esta aventura en su perfección, ¿no? Bueno, pues eso yo lo viví perfectamente este ateísmo que de una manera o de otra vivimos, aun los que desde el principio se
se hayan autodefinido como creyentes, en realidad normalmente pues esa creencia está desplazada hacia un Dios ajeno, a un Dios distante, que es como otra forma de ateísmo inconsciente. Como no comprender nada, pero hablar de Dios. E intentar aliviarme en Dios, intentar que las cosas me salgan bien hablando con Dios. Y en realidad estoy hablando con un concepto creado de Dios que reemplaza la auténtica divinidad en la unidad y en la presencia del ser, ¿no? Bueno, pues igual, yo era ateo de los que intentan convencer al otro de que creer en Dios es un engaño y una evasión de la realidad. De los que lo justifican, de los que con todo el supuesto intelecto del mundo, pues intenta justificar que lo correcto es no creer en Dios. Por eso imagínate ahora cada vez que me encuentro con alguien que me dice lo mismo, ¿no? La simpatía que puedo experimentar con este tipo de argumentaciones más científicas, más psicologistas, más, que proceden de la interpretación del pensamiento, de la corriente principal del pensamiento. Y un día me desperté, no sé yo qué soñé, no me acuerdo absolutamente de nada, solo sé que me desperté de dormir normalmente y sentí algo muy extraño en la mañana. Me sentí muy calmo en la mañana al despertar y sabía que estaba equivocado y que Dios es. Así de simple. Lo sabía. A partir de aquí, pues empieza a ocurrir una serie de cosas en las que no hay ningún logro en ningún momento, sino que simplemente transito un camino de entregarte a la búsqueda espiritual. O sea, desde ese despertar de un día de decir, estoy equivocado, Dios existe, ya para mí conecto lo que es mi búsqueda del amor con la espiritualidad. Y entonces ya hay una coherencia en intentar estudiar a los antiguos, intentar estudiar las corrientes espirituales. Entonces mi intelecto intenta abrazar todo esto. Imagínate los años que vienen después de leer, profundizar, estudiar, averiguar, mirar cosas. Practicar. No, eso todavía no. Al principio solamente leer. Algo iba ocurriendo debajo, efectivamente, que se iba preparando para ese salto que has dado de realmente estar dispuesto a cambiar tu sentir, estar dispuesto a admitir la paz y la confianza en el momento presente y empezar a establecer una relación presente con la realidad, con la espiritualidad, con la divinidad. Eso podría decir que vino a raíz de un par de libros. Yo nunca he tenido maestros personales. Eso es algo que también luego, si quieres, lo hablamos. Yo maestros personales, los que he tenido, los maestros que he tenido en el mundo, a la gente, las personas que se han acercado para ayudarme y en los que he confiado, me han llevado siempre irremediablemente al desastre. Cada vez que he confiado en alguna persona para que me guiase, cada vez que he hecho caso de un criterio ajeno, la vida me ha regalado un desastre para que dejara de hacerlo. Es interesante, pero decimos que cada vez que confiamos en una persona ya sabemos que en eso no podemos confiar. Claro. En el concepto de persona no podemos confiar. O sea, esa idea de voy a hacer lo que dice esta persona que haga porque él sabe más que yo, para mí siempre ha sido un desencadenante en un estupendo desastre en el que al final la vida me ha dicho, te tienes que mojar, tienes que tomar la responsabilidad de tu propio criterio. Y esto no lo puedes compartir, pero no lo puedes delegar. Y entonces, en realidad me hubiera gustado, por eso confiaba en ciertas personas para que me guiaran en los negocios, para que me guiaran en otros aspectos de mi vida, y eso me llevaba automáticamente a los desastres más importantes de mi vida. Qué bueno, ¿no? Que pasara todo esto. Qué interesante. Porque consistía en eso, en decir, él sabe más que yo y entonces, pues, venga, voy a hacerle caso y... Bueno, pues, evidentemente,
con la espiritualidad pues no pudo ser así. Me hubiera gustado encontrar a alguien que me hubiera tratado como a un hijo espiritual, pero no fue así. Yo de alguna manera estaba tomando el camino de aprender y enseñar directamente el maestro interno. Y sí, claro que tenía referentes, claro que Antonio Blay, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsh son algunos de los referentes iniciales que tuve, y luego, por supuesto, Ramana Maharshi, Nisargadatta fueron referentes, luego un curso de milagros, después un curso de amor, después la vía de la maestría han sido referentes, los escritos de Brent Haskell, todos estos han sido referentes, excelentes. Y ahora últimamente los escritos del argentino Sebastián Blaxley está siendo un buen referente ahora. Pero cuando hablo de referentes es información con la que vibras y verificas. Información con la que expandes, porque empiezas a comprender que esto se hace en unidad, se hace en resonancia. Entonces esa primera experiencia a lo mejor pues sí, pues sería con Antonio Blay, con Neale Donald Walsh. Estos libros empezaron a prepararme para ya también con Tolle, que para mí fue también muy interesante, muy importante para comenzar a meditar, introducirme en la meditación Advaita, ¿no? Como primera práctica real, en la que realmente me involucro y me doy. O sea, para mí el camino espiritual comienza con la entrega. Cuando uno decide darse, decide entregarse. Entonces ya está tu corazón en el centro del proceso, en el centro del camino. Cuando empiezas a darte, aunque sea un instante en el que digas, wow, ¿qué es esto? Es el silencio. Aquí yo estoy y nada más. Ok. He conocido de qué va la libertad, a partir de aquí vamos a ampliar. Pasados unos años, bueno, curiosamente yo ya me había involucrado tanto con la enseñanza de Neale Donald Walsh que había tomado pues un poquito a cargo de llevar un poquito los grupos de estudio que había en España de conversaciones con Dios y de hacer una asociación, de crear una asociación que fue, digamos, la asociación anterior a la que ahora es la Asociación de la Escuela del Perdón. Y hacíamos nuestros grupos de estudio, pero claro, cuando me introduje profundamente en el Advaita, me tuve que poner en contacto con el organismo internacional que Neale Donald Walsh tiene en Estados Unidos y decir que lo tenía que dejar porque la no dualidad me había robado el corazón. y lo que se estaba enseñando en Neale Donald Walsh, aunque era ligeramente distinto, no era no dualidad. Era algo que apunta perfectamente con mucha sabiduría y que está maravilloso, pero que pretende otro tipo de cambios en la forma, pone el foco en una serie de cosas, en una serie de objetivos mezclados. Y de alguna manera, pues yo intentaba, como siempre, ir al centro. Simplemente porque yo siempre he tenido una mente práctica. Y cuando encuentro algo que vibre con la verdad, eso sí, automáticamente intento aplicarlo directamente y con la menor distracción que pueda. Simplemente por hedonismo, porque no quiero sufrir. Y entonces, bueno, al poco pues ya llegó un curso de milagros y simplemente lo que es el año de lectura de las lecciones, la comprensión del texto, unos 2 años en general, para hacerlo bien, para profundizar en el tema, hicieron una gran profundización en mi estado meditativo, en mi estado de presencia, y me proporcionaron un ámbito didáctico apasionante. Un día perdí el sentido y sentí a Dios. Me quedé inconsciente y sentí a Dios. Y lo supe. Directamente en ese estado de inconsciencia humana, viví un estado de consciencia ampliadísima. No merece la pena hacer muchas explicaciones al respecto porque, de hecho, serían percepciones modificadas. Sí, describir a Dios desde el pensamiento es imposible. Dios es una experiencia. Sí, no puedes empezar a describir el suceso y ahí podemos perdernos. Pero tuve una experiencia de no dualidad. Y es muy interesante que empecemos a ver la no dualidad como una experiencia.
Y no fue la última, pero fue para mí determinante. Después, evidentemente, después de esa experiencia, volví a lo que llamamos el consciente, que es de risa, pero lo llamamos el consciente. Y, en ese... Después. ¿Cómo? Ahí podemos ir después, dejarle un poquito de esto a quienes nos escuchen hoy, pero bueno. Sí. Lo que sería este regreso a lo que llamamos el consciente, entre muchas comillas, Ajá. Supuso para mí como estar cerca de 2 horas temblando de miedo. Negación. Y hay mucha gente que lee el curso de milagros y cuando se explica que en realidad la fuente del temor es un temor directamente a Dios, un temor directamente a tu luz, al Cristo en ti, la gente puede que no lo entienda. Yo lo entendí. Directo. Lo entendí muy cercanamente, muy directamente, lo del temor a Dios. La resistencia, ¿no? La resistencia al amor, la resistencia a Dios. Sí, lo comprendo. Estaba ahí. De estas se me regalaron varias. En otra ocasión, justo mientras hacía gimnasia por la mañana, porque, bueno, estaba en una etapa en la que todavía permanecía el esmero con el cuerpo y fue muy interesante que en uno de esos momentos, como al final me he desmayado como un montón de veces en mi vida, como 20 o 30. Ya era una de las veces que ya estaba más o menos acostumbrado a cuando me viene un desmayo. Entonces ya directamente ya estaba entrenado. Cuando me viene encuentro una silla, un sitio donde, donde no darme de bruces contra el suelo y me coloco en posición y me entrego. En esta ocasión también estuve en un espacio de no dualidad, pero no fue el espacio de no dualidad lo que más recordé cuando desperté, sino que fue el estado de volver a recomponer a Jorge en la consciencia. Fue un proceso de recomposición de todas las creencias, de todas las conceptualizaciones, de todo lo que es la mente privada de Jorge. Es decir, una reconstrucción de mi personaje. Como si ocurriese en un espacio de tiempo muy pequeño, pude visualizar cómo se componía mi falso yo. Y y desperté, ¡pum!, con 170 pulsaciones otra vez. Pero esta vez excitadísimo porque había contemplado, se me había regalado ver la programación de una forma clara, como quien ve una película de cómo ha sido compuesto tu falso yo. Y a partir de ahí pude escribir con perfecto criterio sobre el programa en el libro de Ecología Mental. Hablaba con un criterio de se me había regalado. Hablaba con esa autoridad del programa, con la autoridad de que se me había regalado verlo. No había conocido. Luego me dijeron que había muchos maestros hindúes que ya hablaban del programa hace muchísimo tiempo. Sobre todo la corriente de Papaji y toda esta corriente hablan mucho del programa. Y claro, y empecé a encontrar muchísimas referencias por todas partes. No era algo nuevo. Era una manera de explicar muy sencilla al ego, ¿no? Es un constructo que hemos hecho nosotros mismos con la consciencia para vivir una experiencia separada, de un yo separado. Y básicamente, pues, esas serían casi las referencias más importantes y los acontecimientos, los ítems así más importantes. Alguna otra vez se me dio algún otro desmayo, algún otro regalo de este estilo. Me acuerdo que en una de las veces también me perdí el sentido y experimenté un ámbito mental en el que simplemente había sentir e ideas. Nada más, no había otra cosa. Y simplemente la idea 2 me daba un profundo miedo. Simplemente se me regaló experimentar el miedo que tenía a la separación, como para caer en una profunda humildad, en la creencia que yo pudiera tener en ese momento de haber trascendido
la dualidad, se me mostró que emocionalmente tenía un profundo miedo a la dualidad, por tanto la estaba dando realidad. Y se me mostró en un episodio de este estilo, ¿no? Han sido como una serie de toques así interesantes que se me han dado a un nivel muy profundo, que se ha dado en mi consciencia, en mi camino. Y por lo demás, pues he transitado esta experiencia tan maravillosa en la que, bueno, públicamente, digamos que en el mundo cumple una función como de ser como una parte en el flujo de pensamiento y de información en la que estoy compartiendo y despertando con todos, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir. Bueno, de lo que acabas de decir hay muchas cosas interesantes. De hecho, he anotado algunas cosas que podríamos compartir con quienes nos están escuchando. Y efectivamente, la mente del ego, la mente dual, que no existe, pero que le damos realidad porque creemos en ella, tiene un profundo miedo a Dios, a verse en la totalidad, como parte de una totalidad. E inclusive, si tú la puedes observar, es porque está ocurriendo en ti, es porque está ocurriendo en ti, pero no porque seas tú. Y tú eso mismo en ese momento, ese programa, le puedes quitar toda la validez que tiene. Me gustaría que este concepto dado, visto desde la conciencia, porque no es visto desde los ojos del ego, de la interpretación y la percepción, sino desde la conciencia, que donde pudiste ver el programa, nos cuentes un poquito, nos ahondemos un poquito en ello, porque sé que es algo que, en lo cual, bueno, como bien cuentas, fue una experiencia, ese fue un gran regalo y eso realmente es despertar, ver todas aquellas creencias, identidades a los que yo le llamo yo y que son falsas, pero ver eso y tomar conciencia de eso es un inicio de despertar, ¿no? Es un inicio de tomar como una distancia entre quien verdaderamente soy yo, la conciencia de sí mismo, aquellos que hemos tocado con el Vedanta y que hemos hecho la práctica y que lo hemos podido experimentar, sabemos que lo que podemos llegar a ser la conciencia de sí mismo y este programa que está en todas partes, que está en todos, inclusive como un programa de supervivencia, que cómo se manifiesta. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Y cuando digo cómo, aquí está hablando el ego de sí mismo, ¿no? El ego va a hablar de sí mismo. Sí. Y sí, y al principio hay que verlo con claridad. Sí. Tal vez lo más interesante es que es un... Perdona. No. Que lo más interesante es que al principio nos creemos que comprenderlo, es decir, vale, o sea, aquí está el sí mismo y el sí mismo no es personal, no es objetual, no es concreto, es un sí mismo en unidad, ¿vale? Pero, sin embargo, tengo una percepción de mí mismo, es decir, vivo un esquema perceptivo de mí mismo, conceptualizado, definido, compuesto de experiencias pasadas, de proyecciones futuras, de opiniones, de creencias. Tengo historia, tengo creencias y tengo una imagen psicológica y una imagen física. Y uno piensa al principio, y yo mismo, además, al final lo llamo como el Advaita novato, ¿no? O sea, atravesamos el momento del Advaita novato. Uno piensa que comprender esto y llegarlo a ver con el ojo de la mente es un gran avance. Bien, pues ahí, como tú bien has dicho, y aquí me gusta que lo hayas dicho porque es muy importante, aquí empieza el camino. Y es el corazón el que va a hacer el camino. Y ya el camino no acaba. No. Porque ese camino se va a diluir en el infinito y ya no tiene fin. Ya no hay metas. Ya no hay un lugar en donde te ilumines. Y si lo hay, lo vas a trascender. No hay problema. Va a ser simplemente un yo-ya momentáneo.
Un momento en el que tú te percibes a ti mismo como iluminado que ha de ser trascendido. Esto es lo maravilloso. El despertar es un camino que puede que comience, puede que uno experimente que comience, pero ya no acaba. Ya el camino de disolución en Dios no acaba, no hay registro. Ya no, allí donde acaba no hay final. Y no hay vuelta atrás. Claro. Pero Y no cuando hay tomas vuelta atrás. conciencia de eso, no hay vuelta atrás. Entonces es interesante quitarse la idea esta de estar iluminado o estar despierto, que de alguna manera podrían cerrar la situación y dar las cosas como acabadas. Y a mí me gusta decir que siempre puedo amar más. Siempre puedo amar más. Siempre puedo amar más. O dicho de otra manera, el conocimiento de Dios es infinito. Uh-huh. No puede encontrar finales de ninguna forma y ninguna consciencia puede llegar nunca a ningún final, porque la creación es infinita. Bueno, y entonces empieza el camino del corazón, empiezas a cuestionar todo lo que ves, como dicen los dichos zen, ¿no? Al principio las montañas son montañas y los ríos son ríos. Después las montañas dejan de ser montañas y los ríos dejan de ser ríos. Aquí está el Advaita Novato. Y después las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Es decir, después hay un camino de aceptación de la experiencia profunda. Y todo lo que has visto desde la no dualidad tiene que bajar a abrazar todos los niveles humanos del mundo. Y de hecho baja, porque es el camino del corazón. Baja a abrazar todos los niveles humanos del mundo. O sea que cuando vemos una enseñanza tan del discernimiento, tan conceptualmente clara como es un curso de milagros, como bien dice este libro en su término, cuando acaba, aquí empieza el camino. Aquí empieza el camino y ahora el corazón va a empezar a abrirse al perdón, a abrirse a la misericordia, a abrirse a la auténtica compasión, a abrirse al conocimiento de Dios siendo lo humano. Y a empezar a perder nuestra valoración del miedo, nuestra valoración de los conceptos, de una forma muy sentida, muy sentida. Por eso yo desde el principio pongo mucha atención en mi didáctica, en mi acompañamiento, que yo estoy muy agradecido porque haya gente con la que pueda hacer retiros, con la que pueda compartir como ahora mismo contigo. Yo estoy agradecidísimo a este compartir perceptivo que podemos vivir y vibrar juntos. Para mí es fundamental en este camino de la unidad. Pues enfocarlo mucho en el sentir, que está directamente conectado con lo relacional, directamente conectado con el presente, con la desconceptualización, con abrir el sentir, con la presencia. Y cuando digo presencia, cuando digo presente, no tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? El presente es el ser presente. Es Dios manifestándose ahora mismo. Así Entonces, es literalmente el conocimiento de Dios que voy aceptando lo que deshace el programa. Es esa aceptar. La aceptación es una palabra fundamental en el camino espiritual de todos los lugares, este y oeste, y de todas las épocas. Y esta aceptación normalmente se entiende como voy a aceptar las circunstancias de mi vida. Y ese es el último paso. El primero es aceptar el amor siendo yo, el Cristo siendo yo, Dios siendo yo. Esta es la aceptación realmente primaria. Es la aceptación de lo sagrado viviéndose aquí, en la relación de todo con todo, no un yo personal, sino en esta experiencia que está ocurriendo ahora relacional. Esa aceptación es la que en su desarrollo permite la aceptación de todo lo humano, como decíamos antes. El abrazo de todo lo humano.
porque al principio tenemos atado el esfuerzo a la voluntad, porque el ego justifica mediante el esfuerzo su poder. Entonces, al principio nos creemos que me tengo mal, y es que al principio no hay otro remedio, porque literalmente sentimos tanta resistencia a dejarnos en paz y a dejar que las cosas sean como son y a permitirnos vivir este instante sin decorarlo, sin convertirlo en un sentido que yo le atribuyo, en un significado, en una conceptualización, que es un verdadero esfuerzo acudir al silencio. Digamos que la humildad al principio parece una conquista. Sí. Y finalmente va sucediendo el milagro de que puedas discernir que tu voluntad es dulce. O sea, cuando tú quieres algo, no hay esfuerzo. No me refiero a conseguir algo, sino cuando quieres liberarte de algo. Cuando tú realmente tienes la voluntad de liberarte, vas a dejar hacer al amor. Lo que tenga que hacer. Y al dejar hacer, vas a conocer cómo tu verdadera voluntad es atendida por no esfuerzo. Lo cual, al final, se despliega como un viaje de confianza plena. Un camino de confianza plena. No solo confianza en lo que sucede, sino confianza en quién está habitando al que veo delante de mí ahora mismo. Déjame que vea. Abirami. ¿Quién está habitando en Abirami? Si supieras y me preguntas ahora mismo, pura presencia. Exacto. Luego está habitando el que es. El que es. Esa confianza en quién está habitando en ti. Vemos que la confianza no solo es en lo que sucede, sino en la identidad presente que hay ahí, que hay aquí, que hay en el aire entre los dos, que hay en la hierba, que hay en la roca. Esto es esa confianza plena, se está desmenuzando o deshaciendo el profundo sentido de soledad o de vacío, que era el ancla, la piedra en la que se asentaba el ego, para estar buscando, para conseguir, para darme sentido, para valorizarme. Y eso se va deshaciendo. Eso se va deshaciendo. Así se deshace el programa, ¿no? Digamos, con esa dulzura, con ese dejar ir, con esa aceptación y con esa consideración o abrazo del otro, ¿no? Yo hablo mucho de la visión, tal como un curso de milagros la introduce, ¿no? Como abrazar al otro como si la luz del otro se bañara en mi luz y mi luz se baña en la luz del otro, ¿no? Y juntos estamos sintiendo la relación y nuestras luces ya son indistinguibles, pero producen movimiento juntos, producen vibración juntos. La relación es algo que no se comprende si no es a través de la experiencia. ¿Qué es la relación de la no dualidad? Es algo interesantísimo, muy profundo y muy hermoso. ¿Qué es la individuación? En la no dualidad es algo muy profundo y muy hermoso, que a través de la experiencia, del conocimiento de cómo el amor opera en nuestra consciencia, cómo va transformando lo que es una consciencia egoica en una consciencia de la verdad. Uno va conociendo la relación como el puro sentir, como la pura consciencia, siendo relación. Y empieza a comprender la relación como vida. No como una relación entre formas o entre objetos, sino como si viéramos una extensión de vibrante vida blanca, espiritual, y aquí de repente empieza a haber movimiento. Es una relación en la mente con la propia mente. Es la relación de la mente con la propia mente. El concepto de no dualidad es de la relación de la totalidad
en la propia totalidad, donde no hay separación. Y esa relación es la mente en sí misma. Es la mente en sí misma. Por eso lo llama el curso de milagros el aspecto activo del espíritu. Exacto. En sí misma la mente genera eso que llamamos forma, que es el medio de la relación. Exacto. Pero que no diferencia la identidad. Simplemente crea, produce movimiento experiencial. Y esto solo lo comprende el corazón, porque bueno, está muy bien que aquí lo hablemos, está muy bien que invoquemos al recuerdo profundo de lo que es en nuestro interior. Pero cada uno ha de hacerlo nacer en su propia experiencia y además en mitad de la humanidad, en mitad del tiempo, en mitad de las cosas que suceden. Ha de hacer nacer esta sacralización, esta desconceptualización de la relación, esta descosificación del yo y del otro, Para regresar a la mente. ese deshacimiento de la otredad para bañarme en la relación. Para bañarme en la relación conmigo mismo y conmigo misma. Por eso es interesante esto que acabas de hablar y es el trabajo que hacemos. Es la mente relacionándose a sí misma a través de la creación de las formas. Cuando comprendes eso, el otro eres tú. No existe yo y el otro, sino existe yo. Cuando comprendes eso, cualquier cosa que está haciendo el otro, sabes también que el otro, en el otro, tanto como en mí como en el otro, hay una parte de la mente que se siente separada y también funciona esto. Y también hay una parte de la mente consciente, amorosa, silenciosa, consciente de sí misma, que nos recuerda nuestro estado primario, ser yo. Yo no yo psicológico, conceptos con pensamientos, creencias, sino yo, consciente de mí mismo, de mí misma, y estoy usando dos términos dualistas cuando aquí sí mismo, listo, ni pegan, ni caben, pero bueno, yo. Es ahí donde tú de verdad empiezas a experimentar la misericordia, que lo anoté, la compasión y lo que llamamos amor. Porque tenemos una confusión y quizás tú nos puedas acompañar ahora, que esto ha sido una live muy amorosa, con una vibración de verdad en presencia. Tenemos una confusión entre lo que llamamos amor y lo que es de verdad el amor. Estamos en un momento de que estos pequeños yo, tú, él y ella se conviertan en yo, en el yo de la conciencia, extendiendo el amor. Me gustaría que, si quieres, hablemos un poquito de esto. El ego ha creado un concepto de libertad, que significa que ese pensamiento caprichoso que busca cubrir sus carencias cumpla sus propósitos. Y si los cumple, nos creemos libres. Automáticamente nos apegamos de los medios que nos han hecho libres en esos momentos, con lo cual la libertad queda totalmente contradicha en el acto. Pero decimos, amo aquello que me ha hecho libre. Y literalmente el ego se lo apropia, lo posee. La manera en la que concibe la unidad del ego es posesividad. Entonces, me gustaría que pudiéramos comprender que en el centro del ego está la posesividad. Incluyendo saber lo que es bueno, saber lo que es malo, pero sobre todo el control es posesividad.
El esfuerzo es posesividad. La comparación es posesividad. Hay un montón de posesividad constantemente. Bien, la posesividad es imposible en el amor, no existe. La posesividad es precisamente la oposición al amor. Es la manera de poder engendrar un sentido de oposición al amor. El amor es la experiencia de compartirte, de darte a ti mismo. De que lo pleno se pueda expresar en ti en una experiencia de auténtica libertad. La libertad es una manifestación imprevisible del amor en el ahora. Con lo cual, la expresión del amor y la libertad es lo mismo. Entonces, el amor es el apego para el ego. Es poseer. Y es el ídolo principal. El ídolo principal del ego es su manera de interpretar el amor. Entonces, este amor moralizado que el ego crea, lo puede justificar para las mayores barbaridades del mundo. En nombre del amor podemos esclavizar naciones, se puede ir a la guerra, podemos cometer asesinatos. En nombre del amor podemos hacer cualquier barbaridad, porque es el ídolo principal del ego, su concepto de amor. Siempre es un concepto de amor contra algo. Que deviene de la carencia, de su concepto de carencia. Y es muy interesante porque de igual modo, ¿vale? Pues entonces el poder de Dios es el amor. O sea, el único poder que hay en el mundo, el motivo por el cual te puedes emocionar cuando miras a una flor o cuando sientes una montaña, lo que está ocurriendo ahí es el amor. El poder de la vida, el poder del sentir, es el amor. O sea, que el poder incluso del amor de Dios está alimentando la pequeñita luz identificada que es el falso amor del ego. Hasta la está proveyendo para que se experimente así. De hecho, va a ser fundamental darme cuenta que hasta lo más falso que yo pueda experimentar está siendo alimentado por el gran amor que realmente es. Porque esa vía de profundización te va a llevar a santificar cada momento humano, ¿no? Evidentemente no hay un estado de perfección dentro de la percepción. En otras palabras, el ego no va a dejar de juzgarlo todo. No va a haber una forma perfecta a ojos del ego. El estado de perfección nunca ha dejado de ser, siempre es. Lo perfecto es y nada lo puede alterar. El poder del amor es, por tanto, el poder de conocer el amor conociéndose a sí mismo. Este es el poder del amor. Y esto crea todo. Esto deshace todo conflicto. Esto deshace toda carencia. Esto altera, cambia la consciencia egoica, la modifica, la deshace. Cambia nuestra consciencia y primero nuestra consciencia, después nuestras relaciones, porque son la extensión de nuestra conciencia, empiezan a cambiar y finalmente cambia nuestro universo inevitablemente, nuestra experiencia, nuestra mente. O sea que el amor es el poder, crea todo y no hace nada. Crea todo y no hace nada. Y de la misma manera, esa posesividad, ese apego, lo ve el ego como un poder. Como un poder que lo lleva al extremo de la ira, al extremo de la guerra, al extremo a cualquier abuso, que es un síntoma de uso. Se está intentando usar el amor y simplemente se obtiene disonancia. Una y otra vez porque el amor no se puede usar. Y el amor no sirve para arreglar problemas en el mundo. No, o sea, no sirve para crear un cielo perfecto, para un ego perfecto, porque es que el universo sigue estando al servicio del conocimiento del amor.
y de la expresión del amor. Y por mucho que uno intente un ego perfecto y una moral perfecta a la medida de lo que el ego dice que debe ser el amor, no funciona, simplemente es imposible, o sea, es una ilusión. Y entonces nos encontramos con disonancias, con que las cosas no van bien, no funcionan. ¿Cómo van a funcionar si estás intentando usar el universo con un propósito que no encaja con el del universo? Estás intentando seguir construyendo tu ilusión a partir de algo que es imposible construir ilusión porque es lo opuesto a la ilusión. Es la realidad, el amor. Entonces, sin darte cuenta, estás en una gran escuela. Finalmente. No importa que te decidas a hacerte alumno ahora o después, eso no importa, importa poco, porque ya está todo hecho. Y el momento oportuno siempre es este momento. Eso es algo muy interesante que también deviene en este camino, es darte cuenta de que todo el camino está ya hecho. Simplemente lo estás conociendo, lo estás vivenciando. Explicado, implicado y explicado, ¿no? Eso es. Te estás creyendo que estás viviendo en la línea del tiempo, pero no. Todo el tiempo está hecho como un gran mecanismo de relojería perfecto que está sucediendo en presente. No es que estuviera escrito en el pasado, porque repito, el pasado no existe. Es un mecanismo perfecto de relojería presente que me permite experimentar lo que he deseado experimentar, que es el ego. Y la trascendencia del ego. Simultáneamente. Entonces es una escuela perfecta a la que me voy rindiendo. Sí. Es una escuela perfecta a la que nos vamos rindiendo, porque en la medida que, como bien has dicho, nos vamos quitando los vestidos de creencias, de nuestras identidades, y nos vamos rindiendo y no negando el amor. Una cosa que ha sido mi camino y en los últimos tiempos lo estoy experimentando es que no hay que hacer nada. ¿Sabes? Cuando tú estás en la presencia y en el observador, no hay que hacer nada. No hay que cambiar nada en el mundo. No hay ni siquiera que intentar huir del dolor, cambiar los pensamientos. No hay que hacer nada. Hay solo que colocarte y aceptar el amor que eres. Y es ahí, en esa presencia y en esa vibración amorosa, donde todo se deshace. Es por eso que me gustaría que habláramos un poquito de aquello para dejar esto aquí de alguna manera explicado por ti que tan profundamente lo has experimentado, aquello a lo que yo le llamo consciente, entre comillas, y aquello que verdaderamente es el consciente, que ya lo hemos hablado a lo largo de esta charla varias veces, pero que nosotros le llamamos ser consciente a lo inconsciente, y ese es el trabajo que de alguna manera es el inicio del camino espiritual, poner conciencia en lo inconsciente para que la conciencia plena, la presencia, en esa presencia, todos esos atributos falsos del ego se deshagan. Entonces, quedó así como consciente ahorita. Sí. Creo que el acercamiento a esto siempre viene por dejar de pensar y permitirme ser amado. Es como que siempre hay un momento en el que te estás dando cuenta de que todas esas cosas que estás pensando por ti mismo, poco menos que son una sarta de pensamientos temerosos e ignorantes. Y puedas reconocerlo.
y puedas concederte la humildad de declararlos inútiles a tus pensamientos, de corazón inútiles. Es decir, dejar que caigan lo suficiente para que ese consciente inventado sea reemplazado por un estado de presencia que en sí mismo trae la plenitud que andabas buscando, nada más. O sea, ahí estaba lo único que realmente te puede satisfacer. Y al principio parece como un suave brillo, pero como tienes un recuerdo tan poderoso de lo que es, sabes que ese brillo que experimentas al principio ligeramente es el espíritu. Es esa, como decías tú, esa parte de tu misma conciencia que guarda el recuerdo de tu ser para ti. Y tú puedes entonces luego observar, porque sigue aquí, la mente mecánica sigue ahí contigo, tienes que acostumbrarte a vivir con ella, tienes que aceptarla. Es como algo en mí que se va a hacer un criado, un sirviente. Va a estar ahí. Va a convertirse en un sirviente. Antes ella dominaba, ¿no? Pues ahora se va a convertir en un sirviente. En un servidor. Ese consciente. Va a convertirse en un sirviente. ¿Cómo? Público. Primero para ti y después para los demás. El consciente se va a convertir en un sirviente de la consciencia. En un peón. Y empieza ese proceso, porque ese proceso no es que digas, un día me pasó. No. El proceso de darte cuenta de que no es necesario que valores tus pensamientos y de que puedes ser asistido por el amor así como lo aceptes, ese proceso de confianza plena empieza a experimentarse. Puedo ahora dejar este asunto en manos de la paz. Mira, y no pasa nada. No he sido despojado de todo, no me han dejado solo, no me han expulsado del mundo, no me han crucificado. Uno ha de trascender el miedo a la propia luz, el miedo a la crucifixión, el miedo a la hoguera de las brujas. Uno ha de trascender el salirte del molde, dejar de ser una personalidad aceptable para el mundo social. Empezar a desafiar tu concepto de realidad. Está ocurriendo en la intimidad, en lo que tú estás valorando como un pensamiento propio, como algo que hasta ahora has llamado razonable y que estás detectando que es un pensamiento de miedo, que simplemente sostiene un statu quo del sufrimiento, de la carencia. Y se empieza a despertar una profunda sed de Dios, una ambición de como que empezarás a darte cuenta en cuanto empieza ese aroma de plenitud a hacerse notar por tu corazoncito, por tu conciencia, como que se despierta el potencial, ¿no? La esperanza. Vaya, ¿podrá el amor revelarse en mí? ¿Podrá el Cristo conocerse en mí? ¿Podrá Cid regresar a unirse al Sat para crear Ananda? ¿Podrá ser que realmente puedo vivir aquello que tiene sentido? Y poder vivir una vida con sentido, una vida de amor, una vida de profundidad, es decir, de cercanía con la verdad, de cercanía con Dios. Pero claro, esto empieza a despertar un sinfín de confusiones y hay que atravesarlas. Es evidente que tengo que reconocer toda la confusión que habita en mí y lo voy a hacer mediante mi maestra, la relación. La relación con el otro, la relación con los cercanos, la relación con lo espontáneo, con lo que surge en mi vida, la relación con este momento, mi relación profunda e íntima con Dios, con el yo auténtico.
con el Dios no dual, con el yo, con el que es, con lo que es, con el ser. Una relación íntima. Y entonces surge, ¿no?, esta relación profunda también, la relación sagrada, la relación santa. Está aquí conmigo siempre. Es maravilloso cuando llega un punto del camino en que se establece la relación íntima. Está aquí. Te despiertas de tu sueño nocturno y dices, pero está aquí. Ya el que lleva las riendas es Dios. Ya no es un consciente. Un consciente inconsciente, para ser más claros aún. Ya el que lleva las riendas no es tu pensamiento alocado que no sabe nada y que pretende calcular si mañana va a llover o no. No, ya lleva las riendas la perfección de cada instante. Y tú simplemente estás observante. Ha nacido el verdadero observador. El verdadero observador es puramente dependiente del yo real. No es independiente, es puramente dependiente del yo real. Es digamos, un lugar entre el sirviente y la conciencia pura. Ahí está el observador. Sí. Auténticamente, en el fondo, es el amor puro, es la conciencia pura, por supuesto, es lo que es, pero siempre persiste una capa perceptiva que hemos de comprender. Una capa que está ahí, haciendo un somero mantenimiento del tiempo y de la mente funcional. Y forma parte de todo ello. Así es. Ese trabajo, que no es un trabajo, es la voluntad, es una elección, es tu poder de decidir por el amor, por la paz a cada instante, por la aceptación de la belleza presente. Es tu poder de elegirlo si verlo con culpa, con miedo, desde tu ilusión y desde tu persona, o de la totalidad de tu ser. Es fascinante cómo es absolutamente radical. Eso que acabas de decir es exacto, es radical. Y qué confusión produce en relación a la idea de que todo está ya hecho. Ha de atravesarse esa confusión, esa polaridad de decido, en realidad hay aquí un poder que decide, o realmente ya todo está hecho, ¿y para qué? Porque ese sentimiento de ¿para qué? Ese truco por el cual de nuevo encontramos en la espiritualidad un argumento para quedarnos sin poder, también hay que trascenderlo. Es un camino que no va a suceder sin ti, que te solicita una participación plena, un servicio, una devoción, una atención plena, una auténtica devoción. Es un camino de amor al presente. Y en ese amor al presente hay una constante decisión de dejar de valorar mis cosas propias, de las que me hice posesivo, de las que retení, mi codicia de importancia personal. He de tomar la opción de permitir que se disuelva, que se deshaga, que caiga, que no pesen en mi relación contigo, en mi relación con mi hijo, en mi relación con un amigo, en mi relación con la pareja, en mi relación con quien esté tratando, con lo que esté tratando, aunque sea un insecto que se haya posado en mi mano. Que todo ese pensamiento
de que yo creo que este insecto es peligroso, de que yo creo que pueda en este momento incluso dejarlo caer y empezar a vivir esa experiencialidad abierta, ¿no? Esa misericordia por todo lo que estoy viviendo. El despuntar de la misericordia es hermosísimo porque es un permiso profundo a tu viaje humano. Un permiso profundo a la exploración de la consciencia egoica, un permiso profundo al sueño. Por eso la misericordia es traer la miseria al corazón. Es traer al hijo pródigo de nuevo a la luz para que se disuelva toda vibración disonante de la vibración universal, ¿no? Pero hay que traerlo, o sea, hay que asumirlo. Esto es propio, yo he querido vivir esto. Tengo que tomar la responsabilidad y decir, no, dejar de proyectar, decir, no, soy una víctima, Dios me ha puesto aquí, me ha abandonado. O el subconsciente, o el ego. O bueno. ¿Quién elige pensarse así? Yo. Claro. Ahora elijo. O mi pareja. Sí, pero yo siempre estoy pensando sobre mi hijo y mi pareja. Yo pongo los pensamientos ahí. Claro. Yo elijo pensarme ahí. Esta charla ha sido una meditación para mí. En algunas de las meditaciones que tenemos aquí en Dharma News que son maravillosas y que acaba de salir la meditación de Jorge, una de las cosas que hemos hablado es que este estado de conciencia es verdaderamente el estado meditativo que en cada uno de nosotros y de nosotras vibra y existe. Lo único que hacemos a través del ejercicio de tomar conciencia de ello es recordar esto, entrar en eso que hemos hablado tan profundamente hoy, de la conciencia de sí mismo, del observador, y poder ahí encontrar nuestro estado de quietud, nuestro silencio, nuestro verdadero reposo. No hay que morir en esta locura y creencia que tenemos en la muerte para descansar, sino siéntate en el silencio y descansa ahora mismo en tu reino del cielo, en tu mente del amor, y desde ahí extiéndelo a todos los seres, a todo, absolutamente a todo, porque eso es lo que somos todos. Jorge, nos vamos de esta live. Mil gracias, amor. Mil gracias, amor. Agradezco profundamente esta live. Ha sido un placer profundo. Profundo, sí. Gracias. Gracias, Luz. Gracias.